¿Cómo? Esto sería de la activación de las unidades en aula, ¿verdad? Sí, sí. La idea es cualquier comunicación o cualquier noticia, cuando se habilite algo, les llegue, que es un mensaje que yo le envío a ustedes a través de ahí. Ah, ok, dale, estar pendiente nomás. Dale, dale. Perfecto. Bueno, ok, esta era el ejercicio que la otra vez planteamos un poquito, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a mirar después, pero la idea es continuar ahora, ¿verdad? Ahora que tienen la clase pasada ya para recordar un poco y también la clase del profe Marco Cáceres. Acá como ayuda a memoria vamos a tener hay un bloque que es con las fórmulas acá, donde teníamos como un paso a paso en resumen, ¿verdad? De la vez pasada. Incluso tenemos lo que es el formulario. A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Que está también en el aula virtual. Entonces acá está como un resumen. ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, el ejercicio es, el primero es el simple, que nosotros tenemos netamente un momento torsional puro variable que va de 5 al 15 inkips, ¿verdad? Ese es el torque. Ese es un punto que voy a anotar también acá como un dato, ¿verdad? Nada más a modo de anotación. El torque va de 5 a 15 inkips. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos? Ver la parte del material, hacerlo, quitar de la tabla o quitar de lo que fuere, ¿verdad? Porque digo que puede ser de otra cosa, aparte de tablas, porque hay una figura también donde se puede quitar ese U y ese I, ¿verdad? Dependiendo mucho del tipo de material. Eso le voy a mostrar también ahora, cómo se quita si no se quita de tablas. Ok, entonces dice acá que es aplicado a la sección C, que es este punto, del árbol maquinado mostrado en la figura. El radio de enlace es D sobre 8 y el momento de torsión atraviesa el chavetero en C, que es este. Nos da el material, laminado simple y N igual a 1,6. ¿Cuál es el diámetro? Como le había mencionado la vez pasada, nos puede pedir o la n o nos puede pedir el diámetro, uno de los dos. En este caso nos pide el diámetro y el otro nos da de dato. Ok, entonces lo primero es el diámetro y lo otro es una pregunta similar a la primera. Entonces con hacer la primera, el concepto ya queda fijo, ¿verdad? El ítem B sería para ver de otra manera nada más. Ok, entonces la vez pasada, ¿qué hicimos? Nos fuimos a, a ver, este era el libro, nos fuimos a la tabla AT8 que habla de propiedades típicas de los aceros y buscamos, ¿dónde estaba? Este. Buscamos ahí sí 1050 laminado simple. 1050 laminado simple está acá. Y en esta columna habíamos quitado SU y SI. Que acá fíjense también arriba tenemos SU y SI. Entiendo que esto había quedado claro la vez pasada, ¿verdad? O tuvieron dudas después de donde quitamos esta parte. Los más frecuentes son AT7, AT8, AT9 en tablas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ir primero ahí y después van buscando en los demás, pero estos son los más comunes. Y según lo que era nuestro paso a paso en el resumen, una vez calculado SU y SI, nosotros nos vamos y calculamos SN', que era C por SU. Entonces, lo que hicimos fue poner C por SU y C valía 0,5, dijimos, ¿verdad? Porque era un acero dulce normal. Estaba un poquito más arriba, incluso la indicación de cuánto podría valer. Había ocasiones en las que valía 0,5, 0,4 o 0,35, dependiendo del tipo de acero o si era hierro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos acá? Multiplicamos 0,5 por la SU, es decir, 0,5 por 102, y ahí nos salió 51 KSI. Entonces, llegamos ya a este punto, tenemos SN'. ¿Recuerdan qué era SN'?
El límite de fatiga. Ujú. Así mismo. Este es el límite de fatiga y lo que nosotros necesitamos es la resistencia a la fatiga, que ya es multiplicando por los factores de corrección. Entonces, el primer factor de corrección que tenemos, en realidad tachamos este de los efectos normales, esfuerzos normales, mejor dicho, y utilizamos este de los esfuerzos cortantes solamente porque tenemos torque, no tenemos ni axial ni tenemos momento flector. Entonces, la otra vez, cuando miramos cuál iba a ser el factor de carga sub S, que este primero, nos fuimos acá en lo que decía el resumen, ¿verdad? Que era esto, pero también dice lo mismo el libro. Decía que el factor de carga sub S o factor de carga cortante tenía diferentes factores, diferentes números de acuerdo al tipo de teoría. Y nosotros leímos lo que decía el texto y no decía nada, ningún tipo de teoría. Entonces utilizamos teoría general. ¿Sí? Y por eso pusimos acá 0,6, porque no dice nada. Después factor de superficie, nos fuimos acá en esta figura, calculamos y nos salió 0,87. Y después el factor de tamaño, nos fuimos otra vez acá a repasar que cómo era el factor de tamaño y decía 1 que iba a valer si la carga era axial y iba a valer 0,85 si era de flexión y o torsión, ¿verdad? En este caso solo tenemos torsión, entonces es 0,85. Hasta ahí todo bien, ¿no? No sé si... Sí. Bueno, perfecto. Yo tengo una consulta sobre el factor de tamaño. Sí. La teoría dice que es para media pulgada hasta 2 pulgadas se usa el factor 0,85. Sí. Pero después no me dice más nada. Sí, no dice Tipo, más. siempre ese nomás. No dice más nada. Y acá nosotros justo en esa página 149 daba esa opción y después, leyendo un poquito más también, habíamos tomado el criterio de tomar, o sea, en esa gráfica del libro, voy a irme a esa página para mirar un poquito también. En esa página del libro hablaba de un gráfico, estaba algo ahí, como que saltaba, a ver, ¿dónde está? No, está muy, ciento... la página 149. Acá, 149. Las superficies, la influencia del tamaño. Ya. Sí, acá era que hablaba de para mejorar el valor, o sea, esto está en milímetros, pero acá de media pulgada a 2 pulgadas se toma 0,85, pero acá también se pone como una especie de analogía flexión y torsión. Entonces, por eso nada más nosotros, como era más sencillo poner flexión y torsión, porque a veces, ¿qué pasaba? Vos no tenías este dato de, de si realmente el diámetro iba en este rango. Entonces no nos servía mucho ese dato de media pulgada a 2 pulgadas, porque el tamaño es el diámetro. Y si sabíamos, Sí, ¿sí? sí entiendo, pero yo supongo que va a estar en ese rango y después resuelvo y si me sale en ese rango está bien. Pero Sí. mi pregunta es si sale mayor o menor a eso. Se asume nada más ese valor. O sea, nosotros no es que después venimos y verificamos, porque con este valor que vos estás asumiendo es que metes a una sola ecuación. Y ahí te da el Entiendo. diámetro. Pero sí, en teoría debería estar en este rango, pero si no está, no es que venís acá y lo modificas de vuelta, porque solamente habla de ese rango, no hay otros detalles después. Y acá, bueno, habla de tamaños más grandes, pero son suposiciones, o sea, son de acuerdo a prueba, entonces nosotros asumimos directo esta. Dale, entiendo. Gracias, bro. Ujú. Dale.
Y ¿a dónde íbamos? Ah, entonces, en este caso, aunque diga factor de tamaño, tomamos 0,85 y lo que hacemos ahora es multiplicar directo ahora. Entonces queda SNS, era factor de carga sub S que vale 0,6 por el factor de superficie ya calculado 0,87 y el factor de tamaño 0,85. Todo esto multiplicado por el límite de límite de fatiga, que es 51. Entonces ahí, a ver cuánto me había salido. Eh, 22,63. Sí. 22,63 KSI. Perfecto. Y voy a irme a este, un poquito más abajo. No. Para traer nada más este que es el genérico. Esta es la fórmula global, por decir así. La fórmula en la cual tenemos que introducir después nosotros lo que estamos calculando acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros tenemos, o sea, que no tenemos, mejor dicho. Este bloque no nos sirve porque no tenemos esfuerzos normales, ¿verdad? Solamente acá. Entonces, al final, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. 1 sobre n SMS sobre SIS más KFS por SAS sobre SNS. ¿Qué ya tenemos ahora? Recién calculamos este, ¿verdad? Ya tenemos. SNS. Así mismo. Esto es, fíjense también incluso, lo de abajo es referido al material, o sea, características del material. Entonces, este que está acá es el límite de fluencia cortante, SIS. Nosotros lo que tenemos es SI. ¿Cómo calculamos SIS? Está también ahí acá donde está este es nuestro formulario, ¿verdad? En caso quieran de guía. Y a ver dónde estaba acá. Análisis de torsión. Nosotros como no teníamos nada, era 0,6 y la SIS vale también 0,6. ¿Qué significa esto? Que es el factor de carga sub S multiplicado por SI. ¿Está bien? Entonces sería SIS es factor de carga sub S por SI. Y la SI ya calculamos hace rato, 58 vale. La SIS es 0,6, pues no decía nada, por 58. Y ahí tenemos. A mí me había salido 34,8 KSI. Pueden corroborar nomás también. Entonces tenemos ya el siguiente, ¿verdad? Tenemos ya este. Ahora, el paso 1, ya tenemos todos los datos del material, ya está como paso 1. Ahora podemos elegir esta parte de acá o con estos dos. Estos dos son analizar la carga y esta KFS a qué se refiere. ¿Recuerdan? El coeficiente de concentración de tensiones. Sí, así mismo. Y acá nosotros tenemos dos bloques donde donde podría haber concentración de tensiones acá, en esta reducción de sección, y acá porque también es una reducción de sección. O sea, hay un agujero ahí. Ambos tienen diferentes características. Podemos empezar por lo que es análisis de carga, ¿verdad? SMS y SAS. Entonces nos vamos como un paso 2, por decir así. Análisis. Yo le suelo llamar análisis de esfuerzos. Entonces, pero como ustedes prefieran. ¿Qué nosotros necesitamos ahí? Primeramente, tenemos que tener en cuenta qué es lo que produce esfuerzo, el torque, ¿verdad? El torque, como su fórmula es la siguiente. O sea, si vamos a hablar de manera genérica, ese siempre, ¿verdad? Era
T por C sobre I. O sí, J creo que es. Bueno, a ver un poco si tenemos acá. Creo que acá no figura como tal, o si figura está bien genérico. Acá no figura. En fin. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Para tener la I sobre C, tenemos la parte de los apéndices o la parte de última del libro, donde habla de cuál sería la I sobre J o J sobre C de un círculo en este caso que es el más simple. Así me voy al libro y este es el que más van a utilizar porque casi todos son circulares, todos tienen sección circular. Ya pasamos. Acá. Es justamente la tabla AT1 y acá es donde ustedes ven lo que sería, en este caso el que utilizamos, la ZX o la Z'. Este acá es cuando tenemos un momento flector y significa I dividido C. ¿Está bien? O sea, la inercia sobre la distancia al centro. Y esta Z' es la que da alusión al torque, que sería la J sobre C. Entonces, esta es la que nosotros tenemos que utilizar si va por eso. ¿Qué significa eso? Que la J sobre C es pi diámetro, o vamos a poner diámetro así también, al cubo dividido 16. Esto se quita de AT1. Siempre cuando tenemos torque, este es porque esto es circular. Y cuando tenemos un momento flector, va a ser, fíjense acá nomás la diferencia. Tenemos 32 y este 16, eso es solo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra fórmula casi siempre? Es T por 16 sobre pi d al cubo. O 16T sobre pi d al cubo también. Que ahí algunos ya toman más genérico. Pero de acá es de donde sale. Incluso si miran su formulario, a ver, acá está, donde I sobre C va de acá a acá, de AF8 a AF14. Pueden tomar también de estas figuras, o sea, tienen de dónde elegir. En este caso, como es simple, es un círculo, es 16T sobre pi de cubo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un esfuerzo mínimo y un esfuerzo máximo. El esfuerzo mínimo es cuando el torque vale 5 y el máximo es cuando el torque vale 15. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Dos cosas. Primero, el S sub min S y max S. El mínimo es 16 por 5 sobre pi d al cubo. ¿Qué va a pasar acá? Todo va a estar en función del diámetro porque esa es mi incógnita. Y acá tengo 16 por 15 sobre pi d al cubo. Tengo también el máximo. Recuerdan que cuando, a ver, para poner acá al inicio, cuando yo le mostraba y le hacía las explicaciones acá del mínimo, máximo, de cómo va transcurriendo la onda, nosotros teníamos lo que son esfuerzos medios y esfuerzo alterno cuando es esfuerzo normal, y esfuerzo medio y alterno cuando es esfuerzo cortante también. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos porque en la fórmula lo que tenemos que poner realmente son SMS y SAS. El medio alterno es el que nos interesa. Entonces, al tener el mínimo y el máximo, ¿qué es lo que hago? Tengo mi esfuerzo S sub MS, que es el esfuerzo máximo S, o sea, la semisuma, ¿verdad? ¿Hasta acá todo bien? ¿O es medio confuso? Ahora bien. Sí, se entiende, bro. Ok. Bueno, si vamos por la semisuma,
esto más esto dividido 2, en realidad lo que vamos a hacer es una agrupación, porque todo esto de acá es igual a lo de acá. Sería 5 más 15, 20, dividido 2 es 10. Igual acá, porque es la primera vez, ¿verdad? Vamos a hacer tipo una especie de paso a paso, pero una vez cuando ustedes vayan practicando más, ya se van a acostumbrar, ¿verdad? Sería 15 más 5 dividido 2. Y esto es 10, entonces sería 160 pi de cubo. ¿Está bien? Y el otro es la semirresta, pi de al cubo, que sería 15 menos 5 dividido 2. Esto es 10 dividido 5, perdón, dividido 2 es 5, 16 por 5 y la mitad, 80 pi de cubo. ¿Está bien? Entonces, ahí ya tenemos todo en función del diámetro. Nuestro análisis de esfuerzo fue bien cortito. Ya terminamos, ¿verdad? Eso nada más era. Entonces, estos dos ya tengo. Ahora solamente me queda este. Y ahí ya voy a poder meter todo. Entonces, como un paso 3, podemos dejar la concentración de esfuerzo. KFS en este caso. ¿De dónde yo quito la KFS? Tenía un poquito más adelante la explicación. Acá. Yo tengo figuras de la AF8 a la AF14 como estas, ¿verdad? Eso vamos a estar mirando en el libro. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta ahora? Las líneas según el tipo de esfuerzo que yo le estoy aplicando. En este caso es solamente torsión, ¿verdad? Tengo que fijarme netamente en las líneas largas y punteadas. Y acá, ¿qué dato yo tengo que tener? La relación entre el radio de la curvatura, ¿verdad? Tengo que fijarme también entonces acá, ¿cuál de todas estas figuras es similar a la que yo tengo? Y para ustedes, voy a irme al libro directamente para mirar mejor, ¿verdad? Para ustedes en nuestro ejercicio, ¿cuál es el que es similar? Porque acá tenemos, esto no cuenta ahora mismo para lo que es KFS, porque con esto nosotros quitamos la Q, que es la sensibilidad a la antalla. Pero este sí ya cuenta que AF8 puede ser que sea esta figura, puede ser que sea esta de la AF10, acá tenemos otra y así. Tenemos estas diferentes. ¿Cuál para usted, hasta la AF14? ¿Cuál para usted es similar a nuestro ejercicio? El primer lugar que tenemos concentración de esfuerzos o tensiones. Este es el primer lugar, ¿verdad? Que es cuando tenemos un diámetro de este tamaño y después un diámetro más chico. ¿Cuál creen? El de la izquierda abajo. Así mismo, esta, ¿verdad? Esta es la figura F12. Acá tienen que tener en cuenta nomás mirar ahí abajo porque a veces parece que es la de arriba, pero es esta, F12 en este caso. Es el primer punto que podría ser nuestra concentración de tensión. Entonces vamos a partir en dos estas, porque hay dos puntos que podrían hacer que se concentren tensiones. Entonces si vamos por el 3.1, que es mirar de esta manera, se va por este lado ahora, mirar de esta manera, nosotros nos fijamos en la figura AF12. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en AF12? Acá abajo en la abscisa tenemos que tener R sobre D. Acá dice una D minúscula, que es este de acá. Pero en el gráfico de nuestro ejercicio, a eso le llama D mayúscula. Y el otro más grande, acá, a esto le llama D mayúscula. Y esto es 1,5 veces D. Este. Entonces vamos a llamarle así. Lo que nosotros necesitamos es primeramente R sobre D para nuestro caso.
para que se entienda, ¿sí? A este chiquito le llamamos la D, en la abscisa. Y acá lo que nosotros necesitamos es el grandote dividido el chico, ¿verdad? D grande dividido de chica, que sería 1,5 D dividido D. ¿Está bien? Esos dos datos necesitamos. Voy a poner acá entre paréntesis para que se entienda que en la figura es así y en la figura es así. ¿Sí? R sobre D. R sobre D tenemos de dato. A ver. Dice acá, el radio de enlace es D dividido 8. Tenemos, ¿verdad? O sea, con eso podemos quitar el valor. R es D dividido... octavo. ¿Cómo? No sería un octavo. Así mismo. O no. Sí. Sí, porque la D sería D sobre 8 dividido D y ahí se simplifica, exacto. Entonces esto ya tenemos. Y el otro sería 1,5. ¿Sí? Tenemos los dos datos y con eso nos vamos a la figura. Esto voy a cortar luego para poder escribir mejor en el otro y que quede bien claro. A ver, ahí. Bueno, entonces, un octavo es ¿cuánto? 0,25. No, un octavo. ¿Sí? Punto 125. Ah, ya. Punto 125. De acá a acá es 0,15, sería acá más o menos, ¿verdad? 0,125. Y acá es 0,15. Entonces este. Y la curva que tenemos que elegir es este tipo, ¿verdad? Que es la de torsión, porque acá fíjense que las de arriba son de tracción, apúntalo acá, curva de tracción, curvas de flexión, las que son continuas, y estas son la de torsión. Ven como acá también tenemos la fórmula. Okay. Por eso yo le decía hace rato que ustedes se pueden guiar del apéndice, cuánto es la z' de un círculo, o miren directamente en la figura, ¿verdad? Cuánto vale la S sub S. Incluso acá es más sencillo porque ya tienen bien clara la fórmula. Entonces tengo acá y debo buscar nomás el 1,5. Acá, por ejemplo, tenemos D sobre D 1,2 en este. Y el siguiente ya es 2. De 1,2 salta a 2. ¿Vieron? En estas dos curvas. Necesitamos una curva medio intermedia. Más o menos acá, por ahí, ¿verdad? En este punto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace algo estimado. Por eso yo le decía que acá en la materia no es que uno va a tener algo bien exacto. Como yo solo tengo de datos la curva 1,1 y después la siguiente es 2 ya, sí o sí debe ser una curva intermedia entre estas. Entonces, sí, imagino algo más o menos en este sentido, ¿verdad? Más o menos en esa distancia. Lo que yo hago después es esto. Acá hasta este punto que es de la línea imaginaria y después vengo acá de vuelta. A mí más o menos así me salió. Quizás a ustedes les sale un poquito diferente, ¿verdad? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero por ese sector les va a salir. Ok, entonces, para el 3.1, la primera opción que es esta, nosotros tenemos más o menos 1,35, por ejemplo, se puede tomar como KFS. ¿Sí? Entonces, Sí. KFS
1,35, más o menos. Esa es nuestra primera opción, el 3.1. Después tenemos la otra. ¿Cuál es nuestra segunda forma de concentración de esfuerzo aparte de esa? El chavetero, ¿verdad? El siguiente es el chavetero. Si yo me voy al libro, veo todas acá estas figuras, no hay ninguno de chavetero como tal. Pero, a ver, creo que está un poco más arriba. Acá. En la tabla AT13 habla de valores de KF para chaveteros. Fíjense, tenemos dos tipos, chavetero de perfil y chavetero de patín. Y dependiendo de cuál sea, y si es, si de dato te dice que es recocido o endurecido, tenés otra vez dos columnas. Si es recocido, cuánto va a valer para flexión y cuánto para torsión. O si es endurecido, cuánto es flexión y cuánto torsión. En nuestro caso, nosotros o esta columna es la que vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a fijarnos nuevamente en nuestro gráfico. Eh, Acá, por la figura, da algo de dato del chavetero. En C nada más dice, pero por la figura yo creería que es tipo patín, porque no parece que tenga un perfil así a 90 grados. Acá sí no parece más curvo. Marca, porque no marca bien el cuadradito. Ujú, sí. ¿Qué va a pasar en el caso como este en el que parece más subjetivo? Cuando es muy subjetivo, como estos casos, fíjense acá no hay mucha diferencia tampoco en valores así entre el de perfil y el de patín. ¿Ven? Al menos para la torsión no hay diferencia. Para la flexión sí, un poco, ¿verdad? Pero cuando es así, eh, más para la interpretación del proyectista, del que está diseñando, uno puede optar por el que le parece. ¿Sí? En este caso yo opto por el de patín porque a mí me parece que es curvo, ¿verdad? Si ustedes quieren ser más conservadores y entre las opciones tienen uno mayor y uno menor, yo tomaría el mayor porque es el más conservador entre ambos, ¿verdad? Siempre para la KF el mayor es más conservador y el menor es menos conservador. Porque eso es el que está inverso en la fórmula al valor de n, que era el coeficiente de seguridad. Entonces, si va por eso, es independiente el tipo. Ahora, si es recocido o endurecido, el chavetero tampoco me dice nada, ¿verdad? El radio de enlace es tanto y el momento de torsión y el momento de torsión atravesando el chavetero en C. No me da detalle de eso. Entonces, misma situación. Ustedes pueden elegir uno de estos. Si eligen recocido, le va a salir 1,3 su KF. Si toman endurecido, 1,6. ¿Con cuál vamos? Ninguna de las opciones es incorrecta, ¿eh? Endurecido. Ok. Al elegir endurecido, entonces tenemos el 1,6. Y eso anotamos acá. Van a ir fijándose también a medida que vayamos avanzando con los ejercicios, que hay muchas cosas en las que ustedes van a tener que elegir. No es que los ejercicios son así tal cual cerrados, por decir así. Entonces, si elegimos, por ejemplo, patín endurecido, la KFS nos daba 1,6 y esto es la opción 3.2. Acá claro que es de la tabla AT13, ¿sí? Bueno, ahora bien, este de acá, la concentración de esfuerzos en este punto donde se interceptan, esta sección se llama A, sección A, y esta es la sección C. Mirando ambos, la sección A, que me dio una KF tanto, y mirando la sección C, que me dio una KF tanto, ¿cuál ustedes creen que posiblemente sea mayor concentración de tensión, aunque quizás tenga mayor riesgo? La sección A.
El de 1,6. El de 1,6, ¿verdad? Así mismo. Entonces, este es el que está produciendo mayor concentración de tensión. En este caso, estamos eligiendo este o este netamente porque los otros datos son iguales, entonces es muy sencillo elegir, bueno, el mayor, es muy sencillo ahí, pero hay otras estructuras en las que, o sea, otras formas en las piezas en las que no es tan simple elegir esta sección o esta sección. Y les digo eso porque hay ocasiones en las que no es tan directo, o sea, no tenemos solo torque. El torque es el mismo en todos los bloques. En cambio, la fuerza o el momento flector es diferente. Nada más por eso en este caso es bien sencillo. Entonces, venimos y pasamos todo acá en la fórmula. La N valía 1,6, que ya era luego un dato. 1,6. La SMS estaba en función del diámetro, que es este. Tenemos ahí arriba 160 sobre pi de cubo. Y abajo SIS, que valía 34,8. También ya calculamos hace rato. Más la KFS elegimos la de 1,6. SAS 80 sobre pi de cubo. Y la SNS 22,63 nos salió. Perfecto, entonces esto, si yo quito, bueno, está al cubo. Entonces ahí me va a salir un valor. Sí. A mí particularmente me salió 1,73 pulgadas. Pero eso pueden verificar también. Acá sí un consejo, como en esta unidad 1 vamos a tener este tipo de cosas y nuestra calculadora quizás no sea tan buena, ¿verdad? Ustedes si no están familiarizados con cómo tocar esto con la Casio, meter todo ahí, que salga nomás la respuesta, pueden utilizar también esa HP o qué sé yo en el Excel, ¿verdad? En este caso. Eso nada más para que tengan en cuenta, solo en este tipo de unidad, que es la unidad 1. El resto es así, matemática simple, se quita y ya está, no tiene mucha complejidad. Y el ítem B habla de que si el diámetro enlace se aumentase hasta D dividido 4, ¿sería razonable adoptar menor diámetro? Pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el ítem B y el ítem A? Nada más que en la fórmula. O sea, acá hay un punto donde nosotros tocamos el tema. Acá, justamente, en la concentración de esfuerzos nomás varía. Que el radio antes era, o sea, R sobre D era 1/8 y ahora va a ser 1/4. ¿Qué es lo que pasa al ser 1/4? 1/4 es 0,25, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, pero ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿cuál sería nuestra única variación? Venimos acá, en este va a ser un poco más chico, probablemente sea por acá nomás luego, bien, bien bajo, ¿verdad? Casi cerca del 1,2, 1,17, por ahí más o menos. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos voy a poner otro color. Venimos acá más o menos y trazando se quedaría por acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? La KF es un poco más chica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Solamente varía en esto. ¿Y que nosotros hicimos? Elegimos el chavetero. Entonces, respondiendo a la pregunta. Y la pregunta era, ahí, si el radio de enlace llega hasta este, ¿sería razonable adoptar menor diámetro? No, ¿verdad? Porque nosotros no, o sea, el hecho de que
la KF de acá disminuya, no nos da parámetro, porque nosotros estamos mirando el chavetero nomás, que es siempre mayor. ¿Se entiende? Entonces, respondiendo a la pregunta B, que o sea, no afecta en nada al diámetro el hecho de que la R sobre D sea un cuarto. ¿Sí? Por eso nada más le dije que la pregunta B era muy complementaria a la A. Si ustedes hacen todo el A, ya está. No sé si tienen consultas respecto a este ítem, o sea, a este ejercicio 1. Es bien sencillo, pero aplica todos los conceptos. La idea ahora es hacer otro ejercicio, que es el 2, un poquito más, tiene más cosas. O sea, acá teníamos solo torque, el otro sí tiene fuerza y tiene también momento flector. Pero si tienen dudas acá, es mejor aclararlas acá, entonces en el otro ya nos vamos directo. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, Sí, se entendió, profe. dale. El siguiente, retroceder, este es el 1.2. Bueno, ¿qué dice acá? Tenemos, esto está de esta manera, pero la sección es circular. Consigue la porción del eje estacionario, este es el material del eje, y dice que hay tres cargas actuantes externas. Una es la fuerza, que va de 10 a 30 kips, el otro es el torque, que va de 20 a 40 inkips, y el otro es el momento flector, acá se ve, que va de 0 a 50 inkips. Todas las cargas se encuentran en fase y tienen la misma frecuencia. Esto da de dato nada más para el momento en el que analicemos, como nosotros analizamos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, nada más para que se entienda, ¿verdad? Que cuando el momento es máximo acá, nosotros podemos utilizar, o sea, llega también el punto en el que la fuerza es máxima, ¿verdad? Ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que está tratando de decir. Y dice que se considera un coeficiente teórico de concentración KT 1,6. Determine el menor valor mínimo de diámetro para que el eje estacionario dure indefinidamente con un coeficiente de seguridad n igual a 2. Acá habla ya de dure indefinidamente, es decir, vida infinita. Tenemos que hacer otro ejercicio en el que la vida sea finita, para que vean la diferencia ahora. Es un paso más nada más, pero igual es importante hacerlo. Ok, entonces acá sí, la fórmula que antes teníamos, esta, sí va a ser la completa. Voy a quitar nomás acá para tener ya a mano. Vamos a tener que utilizar completamente esta fórmula quizás. Y primero, quitando datos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que podemos hacer acá? Teníamos en el ejercicio anterior 3 pasos, por decir así, o 3 enfoques. Primero analizamos algo y después otro y después otro. Y ahí resolvimos todos nuestros datos, todo lo que nos faltaba. ¿Con qué quieren empezar ahora? Con la clase de acero. Así mismo, con eso. Ahora quitamos todos nuestros materiales porque eso es algo automático. Entonces ustedes no tienen que pensar mucho para hacer y ahí eso le ahorra tiempo también. Después ya es un poco más de análisis. Entonces lo primero podemos ir por el material. Y ahí es donde tenemos que buscar dónde se encuentra este AISI 1035 laminado simple. Si nos vamos en el libro, a ver, ¿cuál era? Habíamos dicho que los más comunes eran la tabla AT7, AT8 y quizás a veces la AT9. Entonces, esta es la 1035, a ver si acá, esta es la tabla T7. Acá, por ejemplo, tenemos 1035 laminado simple. En esta, que es la AT8, ya tenemos 1030 y salta ya a 1037. Y acá tenemos 1035, pero con otro tipo de tratamiento térmico. En este caso dice agua. Sería 1035 laminado simple, tabla AT7.
¿Está bien? Yo no sé si tienen el libro en digital, entonces también para que vayan acompañando así. Tenemos la tabla AT7. ¿Qué datos quitamos de ahí? Voy a agrandar un poquito más también para que vean bien. Ahí. ¿Qué quitamos? Sí, Ese, SU y SI. Ujú. En este caso, SU es 85. Ahora, siempre optamos por KCI en sistema inglés porque el 90% es en sistema inglés. Y SI 55. Entonces esos datos ya voy quitando. SU 85 KCI y SI 55 KCI. Perfecto. Después, ¿qué hacemos de este dato? Allá SN prima. Ujú. Vamos a distorsionar un poquito el ejercicio. Voy a borrar esto y voy a decirle que dure 10 a la cuarta ciclos. Si me dice eso, que debe durar 10 a la cuarta ciclos, ¿qué debo primero tener en cuenta? Es vida finita. Tenemos que calcular Sn'. Pero vamos a ver un poco qué nos pide antes en ese caso. ¿Dónde está el de acá? Lo primero que nosotros teníamos que hacer, a diferencia del otro, era calcular Sn segunda ya, ¿verdad? Que sería lo mismo que Sn' si fuera vida infinita. Y luego un paso siguiente que es utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a irnos primero a Sn segunda. Que sería C por SU. ¿Cuánto vale C? eh, 0,5. Ujú, sí. 0,5 por 85 es 42,5 KCI. Y el siguiente paso es Sn', ¿verdad? Siempre suponiendo acá el cambio nada más que yo hice, ¿verdad? Entonces, Sn' es Sn segunda y tengo que multiplicar esto por este factor, teniendo en cuenta que esta Nc es el número de ciclos. Entonces, es Sn segunda, día a la sexta, N sub C, 0,09. Un poquito más. Esto es 42,5 días a la sexta, 10 a la cuarta, 0,09. ¿Cuánto consideran que sale eso? 64,33. Perfecto. 64,63 me dijiste. 33. Ah, 33, ok. Primero ahí, ¿qué les llama más la atención con este valor? Sn' dice que vale 64,33, el límite de fatiga. Tiene sentido un poco lo que había dicho la vez pasada, que cuando la vida es finita, es decir, cuando se le está sometiendo
por un tiempo definido y después ya para, es normal que tenga una resistencia a la fatiga mayor, ¿verdad? Que justamente la fatiga está relacionada con esos golpes o, o esas cargas que se aplican constantemente. Y por eso es que en vez de que haya sido 42,5 el límite de fatiga, ahora ya es 64,33. Y entonces cuando calculemos la SN y SNS van a fijarse también que es mayor, porque nos estamos basando en esto, ¿verdad? Y que la vida es finita. Ok, entonces después, ¿qué tenemos? Esto, ¿verdad? Tenemos que calcular SN y SNS, ambos, porque tenemos esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces podemos ir por un paso 1 por 1.2, por ejemplo, para ir partiendo. SN, tenemos el factor de carga normal, factor de superficie, factor de tamaño por SN'. Vamos a ir haciendo de manera automática. El factor de carga es dependiendo de qué cargas normales están actuando ahora. Factor de superficie tiene una figura en este caso AF5, que vamos a ir a revisar, y esto depende de la carga también, ¿verdad? Ok, primero, factor de carga. ¿Qué yo tengo? ¿Qué cargas normales tengo? F y M, o ¿qué es lo que está produciendo un esfuerzo normal, para decir? F y M. Si yo solo tenía, ¿se acuerdan cuánto valía cada vez que yo tenía una de estas cargas? O tenía combinadas. No, a mí no hay acá. Factor de carga normal. Si yo tenía carga axial nada más, valía 0,8. Si yo tenía momento flector, él valía 1, el factor de carga. Y si tenía ambos, valía 0,8 porque era el más conservador. En este caso, tengo ambos. Entonces, en ese caso, sí tomamos, así como dice acá, el más conservador, 0,8. Entonces, esto queda 0,8. El factor de superficie era AF5. Mira la figura en el libro. Y después, acá está. ¿Qué necesitamos? La SU. SU 85. ¿Cuánto sale el factor de superficie? Mecanizado era la terminación. Sí. Cuando no te da de dato ningún detalle así del tratamiento que se le da superficialmente, optamos por mecanizado. En este caso no te daba. Sería 86, 87 por ahí. Sí, así mismo, por acá aproximado. Entonces, eso nosotros le ponemos 0,87. Factor de tamaño. Factor de tamaño es mirando las tres cosas, F, T y M. ¿Recuerdan cuánto salía en cada caso? Si yo tenía solamente la F, ¿cuánto iba a valer el factor de tamaño? 0,85. Uh-huh. A ver, voy a verificar. Sí, bueno, en realidad cuando teníamos solo F valía 1, ¿verdad? Y si teníamos flexión y torsión, 0,85. En este caso tenemos los tres. Y ahí sí es como decís, optamos por el 0,85. 0,85 y este es multiplicado 64,33.
Entonces ahí ya tengo la resistencia a la fatiga normal. SNS tiene la misma lógica. ¿Factor de carga cuánto? Ese 1.0 el factor de carga, profe. Este es un coeficiente de concentración de esfuerzos en realidad. Pero acá no te habla de ninguna teoría del factor de carga. Entonces el 0.6. Sí. A ver, acá está. 0,6. Cuando no te dice qué teoría es, si es máximo, esfuerzo cortante o cualquiera de estos, nosotros tenemos 0,6, que es la teoría general. Así mismo. Voy a quitar esta. Entonces, el primero, acá la única diferencia entre estos dos es esta. Factor de superficie es la misma, el factor de tamaño es el mismo, la SN' es la misma. Esto no va a variar. Entonces, esto queda 0,6, así como dijiste, el resto igual. Y ahí no sé si tienen ese dato o si me pasan. Carga un ratito. El de arriba, el SN era 38,06. Gracias. 38,06. El SNS 28,54. Perfecto. Gracias. Entonces ahí ya tenemos tanto SN y SNS. ¿Qué sigue después? Ya hice lo que me dijeron. Calculé. No. Parece que falta algo. Calculé SI, o quitamos, mejor dicho, porque no se calculó. Sí calculamos SN y SNS. ¿Qué nos falta ahí del material? El límite de fluencia para torsión. Así mismo. ¿Y este cuánto es? 0,6 puede ser. Sí, exacto. Entonces, este es 0,6 veces SI. Y ahí 33 puede ser, porque es 0,6 por 55. Con eso ya tenemos todo lo que se refiere a material. ¿Con qué vamos ahora? Podemos ya trazar de que ya está. ¿Cuál sería? La fórmula general. ¿Cuál fórmula general? O sea, la que es con la n al cuadrado. Esta. Para venir acá necesitamos SM, SA, KF. Todo esto todavía no tenemos. KF. Podemos empezar con KF. Entonces, Esa T que da el problema, ¿en qué momento entra, profe? justo entra relacionado con KF y KFS. Podemos hacer eso ahora. A ver, KF y KFS. ¿Qué significa esa KT? Porque ahí dice, coeficiente teórico de concentración o concentración de esfuerzos. ¿Dónde acá yo veo una concentración de esfuerzos? Acá, ¿verdad? Este coeficiente teórico, si yo me voy al libro, desde acá, todo esto son coeficientes teóricos nomás luego, todo lo que está acá. ¿Por qué yo les dije hace rato que eso ya era mi KF? En realidad hay una fórmula para tener KF y esa es la que se relaciona con la KT. Fijarme un poco en qué página estaba, así les digo, página 146 del FAIRES. En la página 146 del FAIRES dice que
ese coeficiente teórico está relacionado con la KF, con esta fórmula, donde es 1 más Q KT menos 1. Y si es vida finita, aparte de hacer esto, tengo que hacer un paso más. ¿Qué es esta Q que la otra vez no hicimos en el ejercicio anterior porque era bien simple? La Q es esto, ese coeficiente de sensibilidad de la talla que está relacionada a la concentración de esfuerzos, ¿verdad? Está relacionada a este bloque, como ven, sirve para cualquier tipo de agujeros o reducción de secciones. ¿Qué dato yo necesito acá? Necesito el radio, ya sea del agujero, esta talla, esta reducción de sección. Necesito esa radio en valores. Y necesito también saber el tipo de acero. En este caso nosotros tenemos laminado simple. Acá habla de acero templado y revenido. Esta otra habla de acero recocido normalizado y esta habla de una aleación de aluminio. ¿Cómo se hace para tener la Q? Vos tenés el valor de R, por ejemplo, 1/8, te vas hasta... Normalmente si no tenés laminado simple, solés optar por este acero templado revenido, porque es el que más tiende a irse hacia la Q igual a 1. ¿Verdad? Entonces venís acá, el que menos tratamiento, por decir así, tiene. Venís hasta acá y es un 0,98 más o menos, la Q. ¿Qué es lo que pasa si yo miro esta fórmula? Si yo acá veo que esto se está aproximando a un 1, esto es 1 por esto, este es 1 por este. ¿Qué pasa? Se simplifican esto y al final queda que la KF es aproximadamente igual a la KT. Por eso hace rato yo le estaba diciendo que, bueno, calculamos de ahí de una de estas. Perdón. Calculamos de una de estas y yo directamente asumí que era la KF. Porque la Q casi siempre es muy cercana a 1. ¿Está bien? Y solamente vos puedes calcular la Q cuando tenés el valor del radio. En este caso acá habla de la R, pero en nuestros datos no está el valor de R. Entonces no podemos irnos a calcular. Es decir, si yo escribo esto de esta manera, esto vale 1,6. Me voy a esa figura AF7 para calcular Q. ¿Qué me doy cuenta al irme acá? Yo no tengo la R. Entonces, no tengo R. O sea, así se concluye esto si no tenés datos. No tengo R. La Q es aproximadamente igual a 1. ¿Y qué pasa ahí? La KF es... ¿cuál es la fórmula? 1 más Q. 1 más Q. KT menos 1. Y es aproximadamente igual a KT. Esto hablando siempre de KF. ¿Qué pasa con KFS? KFS, si yo miro en estas curvas, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la curva que más se va? ¿Cuál es nuestra figura? AF14, ¿verdad? Esta es la que es el tipo de pieza que entendemos. Si hablamos de lo que es KF o KT, que es prácticamente lo mismo, hablamos de estas líneas, así como estas atrasos o las líneas continuas. Pero la de torsión son líneas más abajo. Entonces tenemos que calcular, tenemos que sí o sí venir a la figura a calcular. Entonces, en simples palabras, KT es KF, ¿verdad? O sea, KF yo tengo vale 1,6. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Hacer vida finita. KFL nomás ya. ¿Sí? Primero vamos a irnos por ese y después nos vamos a ir por la KFS, que es un poquito, es irnos del revés nada más en la figura. ¿Sí? Quizás si ahora es medio confuso lo que les voy a mostrar, espero se aclare ahí cuando terminemos este bloque. ¿Sí? Acá, como les decía, vida finita, tenés que usar esta fórmula. Ya tenés KF.
tenés KF, entonces KFL era N y arriba logaritmo de KF dividido 3 sobre KF. Y esa N es la misma N sub C, que era 10 a la cuarta. Y a esto lo que está como exponente logaritmo de 1,6 dividido 3 dividido 1,6. Y eso si calculamos recién ahí vamos a tener nuestra KFL. Este paso extra es porque yo solamente borré acá y dije que estaba por 10 a la cuarta ciclo, ¿sí? Si no, directo iba a ser este 1,6. Es nada más para que sepan utilizar esa, o sea, cuando les das ese dato. A ver, no sé si ustedes pueden calcular. Parece que se le acabó la batería. No. Sí. 2.65. Bueno, gracias. 2,65 entonces. Esta es la KFL y tiene un poco de sentido el hecho que esté más grande, ahora por la fórmula misma luego. Ahora sí nos vamos a meter en eso que les mencioné. KF es netamente del normal. KF o KFL es solamente para esfuerzos normales. Luego tenemos lo que son el bloque cortante, que es KFS y por ende KFLS también. ¿Qué yo debo hacer primero? Voy a cortar este para que podamos dibujar mejor ahí. Bueno, ¿cómo yo puedo encontrar cuánto vale la KFS? Primero, KF es 1,6, que nosotros habíamos dicho por tipo pensando un poco. Dijimos que normalmente uno elige, si por ejemplo yo tengo estas dos opciones, la de tracción que son estas atrasos o la de flexión que es esta continua, yo siempre si elijo acá, vengo y elijo entre estas, siempre voy a optar por la mayor. ¿Está bien? Acá no especificó, cuando dijo considera un coeficiente teórico de concentración 1,6, no especificó si cuando vino acá la figura, vino acá, se fue hasta esta curva y tocó acá, o se fue hasta esta curva continua y vino acá. No especificó nada de eso. Entonces, ¿cómo uno puede trabajar ahí? El 1,6 tengo, ¿bien? Ese es el único dato que yo tengo. ¿Cómo quito a qué curva va a ir? Fíjense que cada curva significa el diámetro mayor dividido el diámetro menor. ¿Tengo ese dato acá? No tengo, ¿verdad? No tengo cuál es la relación entre este y este. Ahí es donde entra un poco la suposición del proyectista. ¿Cómo yo puedo mirar? Puedo mirar de esta manera, ¿verdad? Que es válido. Puedo considerar que la curvatura o lo que está reduciéndose es muy poco. O puedo considerar que es muy así, ¿verdad? Que se nota mucho. Entonces, mientras mayor sea este agujero acá, mayor va a ser la diferencia entre estos. Y acá, cuando estos se van acercando, esos tienden a un valor chico, como el 1,1, por ejemplo, o este que vale 1,01. Esos son valores chicos, es como que casi no hay esa reducción de sección, ¿sí? Yo cuando planteé este ejercicio opté por ese razonamiento, ¿verdad? Porque no me restringía. Entonces yo dije, no, tiene que ser muy chico, yo voy a tomar este, porque eso significa que prácticamente el agujero no es tan abajo, ¿verdad? O sea, el radio, perdón, es muy pequeño.
También el otro que pueden tomar en cuenta es este, el 1,1. Ahí bien. ¿Cómo se encara? Si vamos a encarar por el 1,01, es casi que no hay una reducción de sección, yo vengo y busco. Primero debo buscar esta línea curva trazos, que es de tracción. A ver, esta curva grande es 2 o más. Esta de acá dice, esta dice 2 o más, pero ya es la continua. Esta de acá dice 1,1 y bueno, ahí se acabó lo que es línea a trazos de tracción. Después veo que esta línea de acá, que ya es la continua de flexión, dice 2 o más. Esta dice 1,1. Después vengo y acá está otra línea continua que vale 1,01. ¿Qué pasa si yo elijo la de trazo que es de tracción? Ven que acá, si hubiese sido esta, a ver cuánto vale, la de 1,6 está acá. Pudo haber sido esta, tranquilamente. Pero entonces, puedo optar por esta curva acá, o puedo optar también por la de 0,01, que es esta de acá. Y también tiene una intersección. No sé si se entiende ahí el punto al que voy, ¿verdad? Ustedes tienen esa libertad de elegir si la relación va a ser 1,1 o 1,01. Porque, o sea, yo encaro por el tema de que casi no va a haber esta concentración de esfuerzos. O sea, no va a ser tanto el agujero que va a tener. Por eso tienen también esta opción. Porque esta de acá es para flexión, y acá, como dice entre paréntesis, también para tracción, no se aplica. O esta que es la de 1,1, esta es la de tracción, ¿no? Y si optan por flexión es esta curva. ¿Se entiende más o menos a qué quiero llegar con lo que les estoy mostrando? Toditas intersectan la línea que dice 1,6. Ese es el punto central, ¿verdad? O sea, cualquiera de esas es una posibilidad válida. ¿Eligen alguno? Porque eso sí tenemos libertad. Podemos elegir la de 1,1 o la de 1,01. La de 1,1. Bueno, si elegimos la de 1,1, viendo por nuestra lógica, ahora siempre optamos por el que va más arriba. Entonces va a ser esta, que es la de tracción. Porque yo siempre le digo eso de que pueden optar por la de arriba. Porque tracción y flexión son para esfuerzos normales. Entonces tomamos esta, venimos acá. ¿Para qué nos interesa esta? Porque después, ¿qué es lo que yo hago? El proceso inverso. Vengo y tengo acá esta relación R sobre D. ¿Para qué me creen ustedes que me va a poder servir esta línea inversa? Porque si vamos por el término normal, bueno, acá supongo que es, yo tengo R sobre D supuestamente, vengo hasta la curva y me sale la KF. Vengo hasta la curva de torsión y ahí tengo KFS. ¿Está bien? Debo buscar una curva de torsión nada más que tenga también este valor 1,1. ¿Encuentran ahí? La de torsión es este tipo. Entonces, acá por ejemplo tenemos la última torsión, que es esta que dice 2 o más. Tiene que ser una más abajo. Esta que está muy abajo dice 1,1. Tiene que ser más arriba. Fíjense que acá esta curva, esta de torsión también. Solo que acá chiquitito nomás muestra que vale 1,1. Esa es la curva que necesitamos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O no tanto? Profe, ¿puedes volver a explicar, por favor? Sí. Dijimos nosotros que vamos a elegir D sobre D. D sobre D 1,1. Listo. Ya elegimos D sobre D 1,1. Encontramos la curva trazo que es de tracción. Tenemos de dato el 1,6
venimos, intersectamos esa curva acá y bajamos para abajo. ¿Para qué? Porque ahora estamos haciendo el proceso inverso nada más. Lo normal es siempre tener este dato, nos vamos hasta la curva, venimos hasta acá y ahí tenemos el dato. Entonces tenemos que buscar una curva que en vez de que sea trazo, sea cortada. Así, cortada. Rayita, punto, rayita, punto. Pero tiene que ser 1,1. Lo que pasó acá en esta curva es que el numerito nomás puso 1,1 muy arriba. Esto tuvo que haber sido D sobre D igual a 1,1. Acá normalmente se suele colocar, ¿verdad?, más abajo. Eso nomás lo que quizás no es tan visible. Viene acá arriba nomás. Ah, ya, ya. Justo esta curva nomás está pegada con esta otra. Esta otra que es continua y al ser continua de flexión y también dice que de tracción. Pero para flexión y Están tracción, superpuestas, ¿verdad? sí, están pegadas. Por eso nomás está muy arriba este 1,1. Pero es raya punto raya. Entonces esta curva así no sirve. ¿Está bien? Y Sí, profe. dale. Entonces esta es nuestra curva útil del 1,1 que elegimos. Venimos acá, vieron que esta es nuestra raya. Entonces tenemos que ver dónde esta raya intersecta con esta curva. Y justo intersecta acá. ¿Vieron? Es como si yo tenía inicialmente este valor, yo me iba a ir hasta esta curva, 1,6 me iba a salir. Y iba a irme hasta esta curva y me iba a salir acá por ahí. Un 1,28 más o menos me iba a salir. Y esta es mi KFS o KTS. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo acá es un proceso inverso al que eh, a lo acostumbrado, porque no tenemos ese dato de R, que es el radio. Solo tenemos este de dato. Venimos a esta curva, tocamos acá y después vamos nomás otra vez arriba a buscar la otra curva. ¿Queda claro? Más o menos. Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces siempre nomás tienen que tener en cuenta que esto no varía. R sobre D no varía. La curva es dependiendo del tipo de esfuerzo. Entonces ahí ya tenemos de dato la KTS ahora. Esta era nuestra figura AF14. Entonces anota ahí, figura AF14. Tenemos con la KF que era 1,6. Nos salió KFS 1,28. Y ahora misma situación que para tener KFLS. KFLS. Pongo 10 a la cuarta. Lo único que va a variar es que en vez de poner 1,6 va a ser 1,28 nomás. Dividido, o sea, exponente 1,28 sobre 3, 1,28. Y eso me va a salir un valor. Entonces, este número de acá me interesa y este número de acá también. Al menos ahora ya saben cómo tienen que hacer cuando el ejercicio directamente les da uno de esos coeficientes. Acá en este caso 1,6 justo dado. No sé si esto tiene en valores. Seguro va a ser 2, algo también. O 1, algo.
Entonces, optamos nosotros por elegir este como el paso 2, ¿verdad? No, bueno, cuando ustedes calculen me avisan. 8,78 puede ser o está re mal eso. Capaz, fíjate un poco acá porque no sé si debe variar tanto. Parece que es muy grande. Es un exponente de ese logaritmo, ¿verdad? Es así. Este día la cuarta exponente de esta división. Logaritmo de 1,28 y yo 3. Y todo esto dividido 1,28. También salió también 8,78. Ya. Bueno. Capaz sale un poquito grande, entonces 8,28 entonces. 78. Vale. Ok. Bueno, ¿cuál sería nuestro paso 3 entonces acá? Tenemos este. Solo nos va a quedar esto, ¿verdad? Nos va a quedar el bloque de esfuerzos. Y ahí tenemos una cuestión. Primero que el anterior era re corto, ¿verdad? Nosotros solamente teníamos este bloque. Y ahora primero tenemos que analizar la parte de esfuerzos normales y después la parte de esfuerzos cortantes. Vamos a hacer entonces así acá. ¿Qué podemos colocar? Bueno, entonces primero apartamos para esfuerzos normales y después vamos a los cortantes. El esfuerzo o S, como le queramos llamar, debe ser la combinación del momento flector y la fuerza, ¿verdad? Porque ambos son esfuerzos normales. ¿Qué sería ahí? MC sobre I más el esfuerzo debido a una fuerza, siempre es fuerza sobre área. ¿Está bien? Y habíamos dicho también que I sobre C, para lo que son esfuerzos normales, en lo que era el apéndice, ¿verdad? Era pi del cubo sobre 32. Si era torque iba a ser dividido 16 y si era M, 32. Entonces así. Ahora bien, nosotros cada uno está variando de un valor 10 a 30 y de un valor 0 a 50. ¿En qué punto nosotros vamos a tener nuestro esfuerzo máximo? Cuando la F valga cuánto y cuando la M valga cuánto. 30 y 50. Así mismo. Entonces sería reemplazar directo. 30 y 50. La S es, entonces, el 32 subo arriba. 32. M cuánto era 50. 50 sobre pi de al cubo, que es nuestra incógnita también en este caso, y la F dijimos 30. El área de un círculo es pi diámetro al cubo sobre 4. Y con eso tenemos algo en función del diámetro. Acá también se aplica, como le dije, ahora tenemos un d al cuadrado y un d al cubo. Entonces va a ser interesante si pueden tener su, qué sé yo, su HP o el que usen, mejor, ¿verdad? Para ustedes. Entonces ahí, bueno, este es el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo es, en este caso, ¿cuánto vale la M mínima? Era 0. Entonces esto es 0 directamente. Y la F mínima era 10. ¿Está bien? Entonces esto es 0 y esto queda, al menos esto queda más reducido, 40 sobre pi del cuadrado. Y esto queda similar, nomás no hay mucho que simplificar acá. El siguiente paso después de esto es tener nuestro esfuerzo medio y alterno.
Hasta acá todo bien. Es muy similar al otro, pero con más números nada más. Más 1000 dividido 2. Y bueno, con esto no se va a poder sumar directamente. Yo tengo esto en valores, sería esto más esto, o sea, esto y esto más esto. Estos sí se van a poder sumar, pero este no. Entonces sería dividido 2. Así yo le aparto, pero pueden ustedes ya multiplicar y quitar lo de arriba números para. Quedaría más o menos así. No, voy a poner nomás de esa manera. 32 por 25. Y este más este dividido 2, 40 más 30 es 70, 35. Estoy nada más llevando el 4 ahí arriba también. Seguro ustedes ya tienen el número, así que pueden decirlo más también. Esto es la SM y la SA sería la semidiferencia. Este menos este ahora. La parte de acá es la misma. 32 por 25 pi de Q. 120, 80. 80, 40 pi de cuadrado. Corríjanme nomás en caso encuentren error, ¿verdad? 40 por 30, 120. Sí. Bueno, entonces ahí ya tenemos SM y SA. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Tenemos todo lo que ya es referido a esfuerzos normales. Nos faltan lo que son esfuerzos cortantes, ¿verdad? Dice más sencillo otra vez. Esfuerzos cortantes. Y la S ahí era lo que habíamos visto, TC sobre J. 16T sobre pi de Q. Y ahí el torque varía de 20 a 40, ¿verdad? El máximo es con 40 y el mínimo es con 20. ¿Todo bien hasta acá? ¿O hay algo con dudas por ahí? Todo bien, profe. Muy bien, profe. Ok. Después seguramente vamos a ser más directo, ¿verdad? Pero ahora mismo es mejor hacerlo paso a paso para que queden bien claros los conceptos. Bueno, entonces tenemos esto acá, máximo, mínimo y sub S, ¿verdad? Entonces sub S, entonces tenemos SA, perdón, SM sub S y SA sub S. SA sub S. El mínimo es 16, 30, pi de Q. Y este 16 días, pi de Q. Tenemos ya todo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Todo, así como el ejercicio anterior, se mete acá. Entonces, así en resumen, nosotros siempre tenemos que optar por tener todos los datos que necesitamos y una sola incógnita. En este caso, hablaba acá, determinar el menor valor del diámetro. Y la n vale 2. ¿Verdad? O sea, metemos todo, tenemos todo ya, metemos en esta ecuación, que está en función del diámetro, sería meter en la calculadora y nos da un diámetro. En este caso, por ejemplo, para referencia a ustedes también. No, este diámetro que tenía de datos capaz no sea útil. Sí, ya calculamos todo calculamos. Si era ciclo indefinido,
salía casi 4 pulgadas. En este caso va a salir muy diferente porque eh, o sea, dura 10 a la cuarta ciclo, que fue el dato que cambiamos. Pero al menos le va a ser útil para referencia. Y en síntesis, los ejercicios son así, ¿verdad? Primero, o lo recomendable siempre es empezar con los materiales. Y después ustedes eligen si quieren ir directo a los esfuerzos. Fíjense qué cosas se pueden simplificar como acá, ¿verdad? Y después la parte de esfuerzos, perdón, concentración de esfuerzos. En este caso tenemos una sola concentración de esfuerzos que en esta sección. Y después tenemos, les muestro, acá. Aparte de eso, esto fue lo que hicimos. Pero aparte de eso hay otros, ¿verdad? Esta fuerza acá, por ejemplo, genera un momento. Estos otros ejercicios. Acá tiene un agujero. Pero el concepto es el mismo. Hay una sola ecuación que se usa. Y o sea, quita estos datos que están acá nomás. Acá, por ejemplo, hay dos concentraciones de esfuerzo. Entonces, tenés que analizar esta sección y esta sección también. Lo mismo acá en el ítem, en el ejercicio 10. Hay que analizar acá y hay que analizar acá. El TP, que les va a aparecer tipo, al terminar la clase, es similar a estos ejercicios que tienen dos secciones a analizar. Y acá ven como esta fuerza, por ejemplo, está un poco descentralizada. Entonces, aparte de ser una fuerza axial, genera un momento también. Y así. Son pequeños detalles, pero al final la forma de realizar es la misma para todos los ejercicios. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio en sí, porque acá ya termina, es meter todo acá nomás y meter todo ahora no tiene sentido, porque es meter la calculadora y listo, ¿verdad? Solo que el bloque de análisis hicimos juntos, que era la parte importante. Está bien, profe. Esta ecuación ahí arriba no puede salir más valores del diámetro. Sí. O va a salir uno nomás. Puede salir más valores del diámetro. ¿Cuál es el tema acá? Pregunta, el menor valor mínimo de diámetro. Nosotros... Sí, cierto. Sí, hay que tener más en cuenta que a veces que diga el valor mínimo del diámetro no significa que sea el menor de todos los valores, sino el más pequeño que cumpla, que normalmente tiende a ser el mayor de esos valores, ¿verdad? O si te sale acá, creo que hay tres exponentes. En teoría tendría que salirte tres tipos de valores. Uno seguro negativo, el otro positivo y el otro positivo también. Ya, entiendo. ¿Vale? Bueno, si no hay más consultas, creo que podemos concluir. Lo que sí les pido es eso, ¿verdad? De que vean lo que está en el aula virtual, de ser posible, vean los videos y ya planteen esta semana el TP. Entonces, si plantean, ya no vamos a hacer, o sea, ya van a venir con preguntas la siguiente clase, porque no es tan simple tampoco el ejercicio, ¿verdad? Capaz ahí, ahora quizás es claro mirando, pero después, una vez haciendo lo que capaz es un poco difícil o va a surgir las dudas. Y bueno, quedamos entonces por hoy. Dale, profe. Dale, gracias a ustedes.